Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Ocurrió en uno de los bailes benéficos más exclusivos de la ciudad de Nueva York, donde un solo plato de comida cuesta más que el alquiler de un mes. Se cruzó una línea. Te llevaremos al interior del gran salón Atoria, donde un heredero multimillonario, Preston Montgomery III, alimentado por la arrogancia y el champán barato, intentó públicamente destruir a una joven camarera con una apuesta de $10,000. Pensó que su dinero podía comprarle un momento de entretenimiento cruel. Estaba equivocado. Lo que no sabía era que no estaba desafiando a una camarera a bailar. Estaba retando a una prodigio olvidada. Quédate con nosotros para una historia de humillación, talento deslumbrante y el momento en que una mujer convirtió su foco de vergüenza en un escenario de triunfo. El aire en el gran salón Atoria estaba cargado con el aroma del dinero y los lirios. Era un perfume asfixiante, una mezcla de colonia cara, Chanel vintage y el leve dulzor de decadencia de miles de flores de invernadero traídas desde los Países Bajos. Para los invitados, era el olor de un martes cualquiera. Para Cassandra Riley, era el olor de otro turno de 16 horas de pie. Cassie, como la conocían las pocas personas que se molestaban en aprender su nombre, se movía por el caos brillante con una economía de movimientos practicada. Su uniforme blanco y negro estaba impecablemente almidonado, un contraste marcado con las sedas vibrantes y los satines relucientes de las mujeres a las que servía. Su bandeja cargada con copas de Dom Pérignon era una extensión de su brazo, estable, equilibrada e invisible. Ese era el trabajo, ser un fantasma eficiente y silencioso que aparecía con champán y desaparecía antes de que su presencia pudiera registrarse. Esa noche era la gala anual de la Fundación Infantil St. Jude, un evento donde la élite de Nueva York se reunía para felicitarse por su generosidad ofertando por cosas que no necesitaban. Cassie había trabajado en docenas de estos eventos. Conocía el ritmo, la charla educada que se volvía más ruidosa y menos coherente a medida que avanzaba la noche, los besos al aire que nunca aterrizaban, las sonrisas tensas que no llegaban a los ojos quirúrgicamente perfectos. Pasó junto a una mujer envuelta en lo que parecía un collar de diamantes de $1.000.000, cuyo fuego captaba la luz de las arañas de cristal. La mujer reía con un sonido agudo y frágil ante algo que un hombre corpulento con la frente reluciente había dicho. No vieron a Cassie. Nadie lo hacía. Era parte de la maquinaria de la velada, tan funcional e ignorada como una bisagra bien engrasada en una puerta de servicio. Su gerente, una mujer perpetuamente estresada pero amable llamada señora Genevieve Peterson, le había dado una breve charla motivadora antes. Cabeza alta, Riley. Esta gente huele el miedo. Solo sé educada, eficiente y, por Dios, no te involucres. Involucrarte. Como si Cassie tuviera la energía para eso. Sus pies ya le dolían en sus zapatos antideslizantes sensatos. Su mente estaba a 1.000.000 de millas, repasando la carta de rechazo que había llegado esa mañana. Era la tercera este mes. El comité de becas para antiguos alumnos de la Academia Donovan de Artes Escénicas lamenta informarle. Las palabras estaban grabadas en su memoria. 4 años. Habían pasado 4 años desde el accidente. 4 años desde que cambió sus zapatillas de punta por una bandeja de servicio. Sus sueños de un escenario en Broadway por la realidad del alquiler y las facturas médicas de su madre. A veces, en los momentos tranquilos entre mesas, aún podía sentirlo. La sensación fantasma de las luces del escenario en su piel, el pulso de la orquesta en el suelo, la respiración contenida colectiva de un público justo antes de que comenzara la música. Era una extremidad fantasma, un dolor por una vida que ya no era suya. Estaba rellenando vasos de agua en la mesa 12 cuando sintió por primera vez el peso de una mirada específica y dirigida. No era el barrido indiferente habitual de la sala. Esta era enfocada, diseccionadora y cargada de un desprecio palpable. Alzó la vista, su sonrisa profesional vacilando por una fracción de segundo. Los ojos pertenecían a Preston Montgomery III. Aunque no conocieras el nombre, conocías el tipo. Era guapo de la manera en que solo generaciones de riqueza y privilegio pueden esculpir, mandíbula fuerte, cabello rubio arena perfectamente peinado, un Rolex en la muñeca que costaba más que su coche. Estaba recostado en su silla, no sentado, con la facilidad arrogante de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Era el heredero del imperio inmobiliario Montgomery CPS, una dinastía que había plasmado su nombre en la mitad de los rascacielos de Manhattan. Estaba flanqueado por su séquito. A su derecha, su prometida, Verónica Davenport,
una mujer tan delgada y pulida que parecía que podría romperse si hablabas demasiado alto. Su sonrisa era una raya de lápiz labial carmesí y sus ojos, al mirar a Cassie, tenían una crueldad aburrida. A su izquierda estaban dos lacayos a los que Cassie mentalmente llamó Chad y Brice. Reían por algo que Preston acababa de murmurar, su risa estridente un coro perfecto de acuerdo. La mirada de Preston se demoró en Cassie. No la miraba a ella, sino a través de ella, como si fuera un curioso espécimen de insecto que había encontrado arrastrándose en su fina porcelana. Empujó a Verónica con el codo. «Mira a esta», dijo, su voz un murmullo bajo que aún se escuchaba en una pausa de la conversación. «Parece que la enrollan con una llave, ¿no? Pequeños autómatas». Verónica soltó una risita. «No seas cruel, cariño. Solo está tratando de ganar su propina». La mandíbula de Cassie se tensó, pero siguió sirviendo el agua, sus movimientos deliberados y suaves. «No te involucres. Sé un fantasma». Terminó el último vaso y comenzó a retirarse, con la espalda recta. Su dignidad, su único escudo. «Disculpe». La voz de Preston cortó el aire, aguda y autoritaria. Se le pasó una mancha. Cassie se detuvo, girando de vuelta. «Señor», señaló con un dedo manicureado un vaso de agua. Allí, en el mantel blanco inmaculado, había una gota minúscula de agua. No era más grande que la cabeza de un alfiler. «Ahí», dijo, un smirk jugando en sus labios. Derramó. Trabajo descuidado. La acusación colgaba en el aire, absurda e insultante. Chad y Brice rieron disimuladamente. Verónica observaba con diversión depredadora. Era un juego de poder, un pequeño acto de dominación para entretener a su corte. Cassie sintió un rubor caliente de ira subir por su cuello. Todo el día había soportado la condescendencia, los gestos despectivos de la mano, la pura invisibilidad. Esta pequeña crueldad deliberada fue la gota que colmó el vaso. Pero la voz de la señora Peterson resonaba en su cabeza. «No te involucres». Tomó aire. «Mis más sinceras disculpas, señor. Traeré un paño para rectificarlo de inmediato». Su voz era una maravilla de calma profesional, pero Preston no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una chispa maliciosa. «Rectificarlo. No creo que un paño vaya a rectificar la atmósfera general de incompetencia aquí esta noche». Tomó un largo sorbo de su champán, luego dejó la copa con un suave clic. La banda en el escenario principal acababa de terminar un número de jazz lento y estaba pasando a algo más vibrante, una pieza ardiente y compleja de tango neo. El ritmo staccato del bandoneón comenzó a llenar el salón. La smirk de Preston se amplió en una sonrisa. Tenía una idea brillante y terrible. «Sabes», dijo, su voz lo suficientemente alta para que las mesas vecinas la oyeran. «Tengo una proposición para ti». Cassie se quedó congelada. Podía sentir los ojos de otros invitados girando hacia su mesa, sintiendo el drama que se gestaba. «Mis amigos y yo estábamos discutiendo lo completamente desprovisto de pasión que está la gente estos días», anunció Preston, gesticulando vagamente hacia la sala. «Todos tan rígidos, tan sin vida». Su mirada aterrizó squarely de vuelta en Cassie. «Apuesto a que nunca has sentido un momento de pasión real en tu vida, ¿verdad?» Su silencio fue su respuesta. Se puso de pie, una figura imponente de sastrería a medida y arrogancia heredada. «Te reto», dijo, su voz resonando con desafío teatral. «Te reto a bailar conmigo aquí, ahora, a esto». Un jadeo colectivo onduló por las mesas cercanas. Los ojos de Verónica se abrieron, un destello de sorpresa genuina antes de volver a la diversión. Esto era mejor de lo que esperaba. «Preston, no seas absurdo», ronroneó, una protesta débil diseñada solo para espolearlo. «No estoy siendo absurdo. Estoy haciendo un punto», declaró. Sacó de su chaqueta un grueso clip de dinero monogramado. Peló un fajo de billetes de $100, las notas crujientes abanicándose en su mano. No los contó, pero casi podía ver que era una cantidad asombrosa. $10,000, anunció a la sala silenciosa y observadora. «Esa es tu propina si puedes bailar este tango conmigo y no hacer el ridículo completo. Pero si tropiezas, si caes, si no puedes seguir, no obtienes nada, y estás despedida». Miró a una pálida señora Peterson, que corría hacia su mesa.
Me encargaré personalmente. Era el acto definitivo de humillación, un espectáculo público diseñado para que ella fallara. Él, un hombre que probablemente había tenido lecciones privadas para toda actividad concebible, contra ella, una humilde camarera en zapatos ortopédicos. El desequilibrio de poder era enfermizo. No solo la estaba retando a bailar. La estaba retando a existir fuera de su rol designado, sabiendo que sería destruida en el intento. El corazón de Cassie martilleaba contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que corriera, que se fundiera de nuevo en las sombras. Pero entonces miró su rostro, la certeza presumida, el desprecio absoluto. Vio cada carta de rechazo, cada mirada condescendiente, cada momento en que había tenido que tragar su orgullo. Y pensó en la extremidad fantasma, el dolor fantasma del escenario. Miró los $10,000. Era una suma insultante, un soborno por su propia humillación. Pero también eran 2 años de medicación para su madre. Era un depósito de seguridad para un apartamento mejor. Era un salvavidas. Pero no fue el dinero lo que la hizo decidir. Fueron sus ojos. Fue la convicción absoluta en ellos de que ella no era nada. Al otro lado de la sala, un joven fotógrafo freelance llamado Nathaniel Crowe, contratado para capturar tomas cándidas de los invitados ricos, bajó su cámara. Había estado observando la interacción. Su lente inicialmente enfocado en Preston Montgomery 3 como un objetivo principal para las páginas de sociedad, pero su enfoque había cambiado a la camarera. Vio el destello de desafío en sus ojos, el sutil enderezamiento de sus hombros. Levantó su cámara de nuevo, ajustó el enfoque y se apoyó contra un pilar. Tenía la sensación de que esto estaba a punto de convertirse en lo más interesante de toda la noche. Cassie tomó una respiración lenta y deliberada, el ruido caótico del salón desvaneciéndose en un rugido sordo. Su mirada se encontró con la de Preston, y por primera vez esa noche, su máscara profesional se disolvió, reemplazada por una calma fría e ilegible. De acuerdo, dijo, su voz clara y firme. Aceptó. Un silencio impactado cayó sobre las mesas circundantes, tan profundo que el ritmo sincopado agudo del tango de repente parecía ensordecedor. La sonrisa arrogante de Preston Montgomery 3 vaciló por solo un momento. Un destello de sorpresa en sus ojos. En realidad no esperaba que aceptara. El reto era sobre la negativa, la confirmación de su poder para intimidarla hasta la sumisión. Su aceptación cambió el juego. Pero su ego, una bestia vasta y bien alimentada, se recuperó rápidamente. Por supuesto, había aceptado. Por $10,000. ¿Qué desesperada pequeña nadie no lo haría? Esto sería aún más divertido de lo que había imaginado. Excelente, tronó, aplaudiendo una vez. Un poco de espíritu. Me gusta. Gesturó grandiosamente al pequeño espacio abierto entre las mesas. El escenario es tuyo. Nuestro, se corrigió con una smirk. Verónica Davenport rió, un sonido como cubitos de hielo tintineando en un vaso de cristal. Oh, Preston, eres terrible, dijo, aunque sus ojos brillaban con anticipación vertiginosa. Ya estaba imaginando la historia que contaría en el brunch mañana. La señora Peterson finalmente llegó a la mesa, su rostro ceniciento. Señor Montgomery, por favor, suplicó en un susurro bajo y urgente. Esto es altamente inapropiado. Cassandra, vuelve a la cocina ahora. Cassie no miró a su gerente. Sus ojos estaban fijos en Preston. Está bien, señora Peterson, dijo, su voz sorprendentemente firme. Hizo una oferta pública. Dio una aceptación pública. La señora Peterson miró del rostro presumido de Preston al de Cassie, inquietantemente calmado, y supo que había perdido el control de la situación. Interferir más solo crearía una escena mayor, potencialmente poniendo en riesgo su propio trabajo. Dio un paso atrás, retorciendo las manos, su expresión una máscara de puro terror. Los movimientos de Cassie fueron lentos y deliberados. Primero, colocó su bandeja plateada en un soporte de servicio cercano, sus manos perfectamente estables. La sala observaba, hipnotizada por este pequeño acto desafiante. Luego, se estiró detrás de su espalda y desató las cuerdas de su delantal blanco almidonado. Lo dobló pulcramente una vez, 2, y lo colocó en la bandeja junto a las copas de champán. Era un despojo simbólico de su uniforme, un desvestirse de su servidumbre. Debajo del delantal,
Llevaba una blusa negra simple y bien ajustada y pantalones negros, el uniforme estándar. Pero sin el delantal, con su postura de repente más recta, parecía diferente, más alta. El uniforme ya no era un disfraz de sumisión. Eran solo ropa. Finalmente, miró sus pies, los zapatos negros sensatos y torpes que la habían llevado millas por pisos de mármol. Se quitó uno, luego el otro. El suave tut de los zapatos golpeando la alfombra lujosa fue el único sonido. Ahora estaba en calcetines negros simples. Un murmullo recorrió la multitud. Esto ya no era solo un hombre rico siendo un matón. Esto se estaba convirtiendo en teatro. Al otro lado de la sala, Nate Crowe ajustó su lente. Hizo zoom, capturando los detalles, el delantal doblado, los zapatos descartados, la mirada de concentración intensa en el rostro de Cassie. Esto ya no era solo una historia sobre un reto. Era sobre una transformación. Contuvo el aliento, su dedo flotando sobre el botón del obturador. Preston, disfrutando la atención, le ofreció a Cassie su mano con un floreo de caballería fingida. ¿Bailamos? Cassie ignoró su mano. Pasó junto a él hacia el centro del improvisado piso de baile. Cerró los ojos por un segundo fugaz. En esa oscuridad, el salón se derritió. El aroma de lirios y champán fue reemplazado por el familiar olor a resina y madera vieja. El parloteo de la élite se desvaneció, reemplazado por el eco de la voz de su antiguo instructor. Siente la música, Cassandra. No solo escúchala. Deja que te mueva desde adentro. Abrió los ojos. La música, Libertango de Astor Piazzolla, estaba a mitad de su introducción. Su melodía, una promesa seductora y peligrosa. Conocía esta pieza. Había coreografiado un solo para su proyecto final en Donovan, un proyecto que nunca llegó a interpretar. Se giró para enfrentar a Preston, su expresión ya no calmada, sino viva. Un fuego se había encendido en sus ojos oscuros. Listo cuando lo estés, dijo. Preston avanzó hacia ella, confianza emanando en olas. La agarró de la mano y la tiró a un marco de tango tradicional. Su agarre demasiado apretado, su postura rígida. Era un bailarín de libro de texto, del tipo que aprende memorizando pasos, no sintiendo el ritmo. Intentaba liderar, dominar el baile como dominaba todo lo demás. Se lanzó a un 8 básico hacia adelante, un paso simple en figura 8, esperando que ella siguiera torpemente. Y por los primeros 2 pasos, lo hizo. Le permitió empujarla, guiarla, su cuerpo siguiendo su liderazgo rígido. Sonrió a Verónica, una mirada autosatisfecha de te lo dije. Esto iba a ser fácil. Y entonces todo cambió. En el tercer paso, mientras se preparaba para pivotar, Cassie no solo siguió. Anticipó. Su marco, que había sido flexible, de repente se cargó de energía. Su mano en su espalda ya no era un toque de seguidora. Era una guía. En lugar de dejar que la musculatura a través del giro, usó su propio impulso, girando con una velocidad y precisión que lo tomó completamente desprevenido. Tropezó por solo un segundo, su postura perfecta rota. La smirk desapareció de su rostro, reemplazada por un destello de confusión. El bandoneón aullaba y Cassie cobró vida. Ya no era Cassie Riley la camarera. Era Cassandra la bailarina. Sus pies, solo en calcetines negros, se deslizaban por la alfombra con una gracia que sus zapatos torpes habían ocultado. No solo estaba haciendo pasos. Estaba interpretando la música. Su cuerpo, una manifestación física del alma apasionada y dolorosa del tango. Preston intentó recuperar el control, intentando una secuencia más compleja de pasos que sin duda había aprendido por $500 la hora. La llevó a un giro, un 8. Pero ella no solo giraba. Lo embelleció, su pierna libre enganchándose alrededor de la suya en un gancho rápido, agudo que era tanto técnicamente brillante como audazmente impresionante. No estaba en su libro de texto. Se congeló por un microsegundo, su mente incapaz de procesar el movimiento. La multitud, que había estado observando con curiosidad morbosa, ahora estaba completamente en silencio, sus copas de champán olvidadas. Estaban presenciando algo que no entendían. La dinámica de poder se había invertido. El multimillonario ya no lideraba. Estaba luchando por seguir el ritmo. Cassie, vio el pánico en sus ojos, las gotas de sudor formándose en su frente, y sintió una oleada de algo feroz y salvaje.
Esto ya no era sobre el dinero. Era por cada sueño que había tenido que posponer, por cada indignidad que había tenido que tragar. Este era su escenario, y él era solo un accesorio. Comenzó a liderar sutilmente al principio, luego con autoridad innegable. Lo guió hacia atrás, sus pasos intrincados y seguros, forzándolo a secuencias que claramente no conocía. Estaba tambaleándose, sus movimientos volviéndose entrecortados y reactivos. Era una marioneta, y ella tiraba de las cuerdas. Nate Croe disparaba en un frenesí. El rápido clic-clic-clic de su cámara, el único contraritmo a la música. Capturó la mirada de Sok en el rostro de Verónica, su sonrisa carmesí congelada en una riqueza de incredulidad. Capturó las mandíbulas caídas de Chad y Brice, pero sobre todo capturó a Cassie. Enmarcó un tiro de su espalda arqueada en una línea expresiva perfecta. Capturó el momento en que la sumergió, su cabello rozando el suelo, sus ojos ardiendo con intensidad mientras miraba hacia arriba al hombre tambaleante en sus brazos. La música se hinchó a su crescendo. Cassie ejecutó una serie de giros rápidos de pies como relámpagos. Un lápiz dibujando círculos invisibles en el suelo alrededor de los pies torpes de Preston. Estaba bailando círculos a su alrededor, literal y figurativamente. Para el final, lo empujó hacia atrás una última vez, luego giró lejos de él, sus brazos chasqueando en una pose dramática, su pecho agitado, su barbilla alta. El acorde discordante final del tango colgaba en el aire como un signo de interrogación. Preston quedó parado solo en el medio del espacio, respirando pesadamente, su rostro una máscara roja moldeada de furia y humillación. Parecía perdido. Por un latido, hubo silencio absoluto. Todo el salón, cientos de personas, se habían detenido a mirar. Luego una persona comenzó a aplaudir. Luego dos, y luego la sala estalló. No era un aplauso educado de sociedad. Era un rugido. Una ovación de pie de personas que habían pagado $25,000 por mesa, todo por una camarera en calcetines negros. El aplauso cayó sobre Cassie en olas, un sonido que no había oído dirigido a ella en años. Era abrumador, una fuerza física que hacía que los finos vellos de su brazo se erizaran. Por un momento, estaba de vuelta en la exhibición de la Academia Donovan, tomando su reverencia final después de una actuación agotadora. La adrenalina, el agotamiento, la alegría pura y sin adulterar de conectar con un público. Inundó su sistema, agudo y potente. Pero esto no era la academia. Abrió los ojos, la ilusión rompiéndose, y vio el mar de rostros ricos atónitos. Vio a la señora Peterson, sus manos apretadas sobre su boca, lágrimas brotando en sus ojos. Vio a Nate Croe, el fotógrafo, bajando su cámara con una mirada de profundo asombro en su rostro. Y vio a Preston Montgomery III. El rugido de la multitud era un juicio contra él, y lo sabía. El rojo moldeado de su rostro se profundizó a un carmesí furioso. La smirk, la confianza, la arrogancia, todo había sido despojado, dejando atrás el núcleo crudo y feo de su arrogancia. Había sido hecho un tonto frente a sus pares, las mismas personas cuyas opiniones valoraba por encima de todo, y por quien, una sirvienta. El aplauso comenzó a disminuir mientras Preston daba un paso adelante. El aire crepitaba con una nueva tensión peligrosa. Sus ojos, que habían estado confundidos y en pánico durante el baile, ahora estaban llenos de odio puro y sin adulterar. Se metió la mano en el bolsillo, sus movimientos entrecortados y violentos. Sacó el clip de dinero de nuevo, pero esta vez no hubo floreo. Arrancó el fajo de $10,000 del clip, y con un flick vicioso de su muñeca, arrojó el dinero a Cassie. Los billetes aletearon por el aire, dispersándose a sus pies como confeti caro e insultante. Ahí tienes tu propina, escupió, su voz baja y venenosa. ¿Querías un espectáculo? Lo tienes. Ahora sal de mi vista. La multitud murmuró, impactada por la hostilidad abierta. Esto ya no era un deporte divertido. Era brutal. Arrojar dinero así después de una actuación que claramente había trascendido los términos crasos de su reto era la señal definitiva de falta de respeto. Estaba tratando de reafirmar su dominación, reducir su arte de nuevo a una transacción, recordarle que en su mundo ella aún era solo la ayuda. Cassie miró los billetes de $100 esparcidos por la alfombra lujosa alrededor de sus pies en calcetines. $10,000. Era una cantidad que cambiaba la vida. Era seguridad.
Era una solución a tantos de sus problemas. Podía sentir la parte práctica y desesperada de su cerebro gritándole que se agachara, que recogiera las notas, que tragara esta indignidad final por el bien de la supervivencia. Pero entonces miró el rostro de Preston. No vio remordimiento, respeto, solo la furia amarga de un niño mimado que había perdido un juego. Y supo que no podía tomarlo. Tomar ese dinero ahora validaría su visión del mundo. Significaría que su orgullo, su talento, su alma, todo lo que acababa de reclamar en ese piso de baile tenía un precio. Y ese precio era $10,000. Con una calma que la sorprendió incluso a sí misma, miró a Preston directamente a los ojos. Su voz cuando habló no era alta, pero cortó el silencio del salón con la precisión de un bisturí. Creo que no entiende, dijo claramente. No bailé por su dinero. Bailé por mí. Dio un pequeño paso atrás, alejándose de los billetes dispersos. Mi arte no está en venta. Sostuvo su mirada por un latido más, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, sin otra mirada al dinero, le dio la espalda. Con la cabeza alta, caminó fuera del piso de baile improvisado, sus pies descalzos silenciosos en la alfombra. Pasó por las mesas atónitas, por los rostros boquiabiertos de Verónica, Chad y Brice. Caminó directamente al soporte de servicio, recogió su delantal doblado y sus zapatos sensatos y torpes. No corrió. No se escabulló. Caminó con la gracia sin prisas de una reina abdicando un trono que nunca quiso. Al llegar a la puerta de servicio que llevaba a las cocinas, pasó junto a la señora Peterson. «Really, yo». La gerente comenzó, su voz ahogada con una mezcla de orgullo y terror. Cassie le dio una pequeña sonrisa cansada. «Está bien, señora Peterson. Creo que renuncio». Empujó la puerta y desapareció en el traqueteo y vapor de la parte trasera de la casa, dejando un salón atónito, un multimillonario humillado y $10,000 intactos en el suelo. El silencio que el estallido de Preston había creado fue roto por un nuevo sonido. Era la voz distinta y culta de un hombre de unos 60 años sentado en una mesa cerca del piso de baile. «Bueno», dijo el hombre a su compañero, su voz resonando en el aire quieto. Eso fue lo más emocionante que ha pasado en uno de estos eventos aburridos en 20 años. Era Gregory Bishop, el legendario y notoriamente difícil de complacer coreógrafo y director cuyos espectáculos habían dominado Broadway por 3 décadas. Había estado a punto de irse, aburrido hasta las lágrimas por los discursos vacíos y la comida exagerada. Ahora se inclinaba hacia adelante, sus ojos iluminados con un interés profesional que no había sentido en años. No había visto solo a una camarera superar a un rico tonto. Había visto técnica. Había visto pasión. Había visto un poder estelar crudo y salvaje. Más que eso, reconoció algo en su estilo, las líneas limpias, la intensidad emocional. Era la firma de un entrenamiento específico, una escuela específica. Se giró hacia su asistente. «Averigua quién es esa chica», ordenó. «No me importa cómo. Consígueme su nombre. Quiero verla mañana». Mientras tanto, Preston Montgomery III estaba congelado en medio de los restos de su ego. Su prometida, Verónica, finalmente se acercó a su lado, su toque en su brazo excitante. «Preston, vámonos», susurró, su rostro pálido. La diversión se había agriado. La multitud ya no lo miraba con admiración, sino con algo entre lástima y desprecio. Su intento de ser el macho alfa de la velada había fracasado espectacularmente, pintándolo como tanto un matón como un tonto. Sacudió su mano. Sus ojos estaban fijos en la puerta de servicio por la que Cassie había desaparecido. La humillación era algo físico, una espiral caliente en su estómago. No había terminado. No sabía cómo, pero la haría pagar por esto. No con dinero, sino con ruina. La familia Montgomery no toleraba ser avergonzada. Sin ser visto por Preston, Nate Crowe ya estaba desplazándose por las imágenes en la pantalla de su cámara. Lo tenía todo. El reto arrogante, los zapatos descartados, el baile explosivo, la mirada de furia en el rostro de Preston, el giro desafiante de la espalda de Cassie, el dinero en el suelo. Sabía que esto era más que un conjunto de fotos cándidas de fiesta. Era una narrativa, una historia de David y Goliat jugada en smokines y tango. Miró su cámara, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Tenía la historia del año, y sabía exactamente cuál sería el titular.
Internet se mueve más rápido que el chisme y con fuerza más devastadora. A las 8 de la mañana del día siguiente, la historia de Nate Croe, que había vendido al medio periodístico en línea BuzzFeed News por una suma considerable, había explotado. No estaba enterrada en la sección de sociedad. Era la historia principal en su página de inicio, completa con las fotos más dramáticas de Nate. El titular era simple, devastador y completamente cliqueable. Heredero Montgomery reta a camarera a bailar por 10 Kelvin. Ella lo barre del piso y se aleja del efectivo. El artículo en sí era una clase magistral de periodismo narrativo. Nate había delineado la escena perfectamente. La opulenta gala benéfica, el multimillonario fanfarrón, la camarera silenciosa. Detalló el reto, la forma contemptuosa en que Preston había arrojado el dinero y la poderosa y digna negativa de Cassie. Pero las fotos fueron el golpe mortal. Había un tríptico que se compartía en todas las plataformas de redes sociales. La primera foto mostraba a Preston sonriendo, abanicando el efectivo. La segunda era un tiro borroso en movimiento impresionante de Cassie en medio del baile, su forma un estudio de gracia apasionada, mientras Preston miraba con horror naciente. La tercera y más condenatoria foto era de la espalda de Cassie mientras se alejaba, dejando los $10,000 dispersos en el suelo a los pies de Preston, a las 9 de la mañana. Bailarina de gala era el tema tendencia número 1 en Twitter. Vergüenza de Montgomery no estaba lejos. Para Cassie, la mañana fue una tormenta desconcertante. Se había despertado en el colchón hundido de su pequeño apartamento en Queens, la adrenalina de la noche anterior reemplazada por una ansiedad molesta. Había renunciado a su trabajo. Había hecho un enemigo poderoso. Había dejado atrás más dinero del que había visto en su vida. La luz fría del día hacía que sus acciones se sintieran imprudentes, no heroicas. La receta de su madre necesitaba recargarse la próxima semana. ¿Cómo iba a pagarla ahora? Su teléfono, un modelo barato con pantalla agrietada, zumbó en su mesita de noche. Era un texto de una excompañera de trabajo. OMG, Cassie, ¿estás viendo esto? Luego zumbó de nuevo y de nuevo. Llamadas de números que no reconocía. Textos de personas con las que no había hablado en años. Abrió el enlace que su amiga le había enviado y su mundo se inclinó en su eje. Se vio a sí misma, su rostro, su historia salpicada en la pantalla para que todo el mundo la viera. Leyó el artículo, su corazón latiendo fuerte. La sección de comentarios era una marea de apoyo. Esta es la reina que necesitamos. Preston Montgomery 3 es lo que pasa cuando tienes dinero en lugar de personalidad. Alguien encuentre a esta mujer y denle un espectáculo en Broadway ahora. No solo se alejó del dinero. Se alejó con su dignidad. Era surrealista. Ayer era invisible. Hoy era un símbolo. Sus detalles personales no estaban en el artículo, pero Internet es un detective formidable. Al mediodía, detectives aficionados habían averiguado su nombre. Una página de GoFundMe fue iniciada por un completo extraño con el título Un tarro de propinas para la bailarina de la gala. Tenía una meta de $10,000. A las 3 de la tarde, había superado los 50,000. Mientras tanto, en una oficina penthouse con vista a Central Park, la atmósfera era considerablemente menos celebratoria. Preston Montgomery Jr., un hombre mucho más despiadado e inteligente que su hijo, golpeó su puño en su escritorio de caoba, haciendo que una colección de figuritas de jade priceless temblaran. El New York Post estaba extendido ante él, su portada mostrando la foto de Nate de su hijo luciendo humillado bajo el titular estridente Tango del tirano. ¿En qué demonios estabas pensando?, rugió. Su hijo, Preston III, estaba de pie ante él, pálido y desafiante. Me avergonzó, papá. Preston III murmuró. Fue una broma que se salió de control. ¿Una broma? Su padre bramó, poniéndose de pie. Era más bajo que su hijo, pero llevaba un aura de poder frío inmenso que parecía llenar la sala. Nuestras acciones bajaron un 4% en el premercado, idiota. Un 4%. Todo porque no pudiste resistir a acosar a una camarera. Estamos recibiendo llamadas de miembros de la Junta, de inversores. La Fundación St. Jude ha emitido una declaración condenando tu comportamiento y revisando su asociación con el nombre Montgomery. No solo fuiste superado en el baile, tomaste un martillo de varios miles de millones a la reputación de nuestra familia. Verónica ya había cancelado el compromiso.
Su declaración a la prensa citaba el comportamiento impactante y cruel de Preston como irreconciliable con sus propios valores, un acto magistral de autopreservación. Chad y Brice no contestaban sus llamadas. Era una isla y la marea de la opinión pública estaba subiendo rápido. Lo arreglaré, dijo Preston III, su voz débil. No arreglarás nada, espetó su padre. Irán a tu apartamento y te quedarás allí. No hablarás con la prensa. No publicarás en redes sociales. No harás nada hasta que yo lo diga. Tu vida pública ha terminado por el futuro previsible. Ahora vete. Humillado por segunda vez en menos de 24 horas, Preston Montgomery III se escabulló de la oficina de su padre. De vuelta en Queens, el día de Cassie tomó otro giro surrealista. Alrededor de las 4 de la tarde, hubo un golpe en su puerta. Mirando por la mirilla, vio a una mujer en un traje elegante y caro. Cautelosamente, Cassie abrió la puerta. «¿Cassandra Reilly?», preguntó la mujer. Su tono era profesional, no intrusivo. «Sí, mi nombre es Mónica Vance. Soy la asistente personal del señor Gregory Bishop». La mente de Cassie se quedó en blanco. «¿Gregory Bishop? ¿El Gregory Bishop?» El genio detrás de corset carmesí y sonetos de asfalto. No parecía posible. El señor Bishop estuvo presente en la gala anoche. Mónica continuó, su expresión ilegible. Estuvo, muy impresionado por su actuación. Ha pedido reunirse con usted mañana por la mañana a las 10 en su estudio en el distrito de teatros, si está dispuesta. Le entregó a Cassie una tarjeta. Era cartulina gruesa color crema con una dirección simple y elegante grabada. Cassie miró la tarjeta y luego a la mujer. Una reunión con Gregory Bishop. Era un sueño tan viejo y enterrado que había olvidado que lo tenía. Los rechazos, los años de mesera, la lucha constante, todo había sido una gruesa capa de polvo cubriendo esa única esperanza brillante. La historia viral era una cosa. Un GoFundMe era otra. Pero esto era diferente. Era real. Era una puerta abriéndose no a 15 minutos de fama, sino de vuelta al mundo que había sido forzada a dejar atrás. Estaré allí, dijo Cassie, su voz apenas un susurro. Mientras Mónica Vance se alejaba, Cassie cerró la puerta y se apoyó contra ella, la tarjeta apretada en su mano como una reliquia sagrada. El miedo y la ansiedad que había plagado su mañana comenzaron a retroceder, reemplazados por un destello aterrador y exhilarante de esperanza. El mundo había visto su baile. Pero Gregory Bishop no había visto solo un baile. Había visto a una bailarina. Y por primera vez en 4 largos años, Cassandra Reilly se permitió creer que podría serlo de nuevo. El estudio de Gregory Bishop era exactamente como Cassie siempre lo había imaginado. Era un espacio cavernoso en el piso superior de un edificio de preguerra en el corazón del distrito de teatros. Una pared de ventanas del piso al techo inundaba la sala con la luz gris de una mañana neoyorquina, iluminando los motas de polvo danzando en el aire. Los pisos eran roble desgastado y marcado, llevando las marcas de innumerables horas de trabajo implacable. Una pared estaba cubierta enteramente de espejos, otra de fotos de producción de sus legendarios espectáculos. El aire olía a sudor, pulidor de pisos con aroma a limón y ambición. Era el aroma de su vida antigua. Cassie se sentía dolorosamente fuera de lugar en sus mejores jeans y un suéter gris simple. Había pasado una hora esa mañana tratando de decidir qué ponerse, dándose cuenta con un pinchazo de que todo su guardarropa consistía en uniformes de camarera y ropa casual gastada. Gregory Bishop estaba sentado en un taburete de madera simple en el centro de la sala, observándola mientras entraba. Era más pequeño de lo que esperaba, un hombre compacto con un marco delgado, ojos azules penetrantes y una melena de cabello plateado salvaje. Llevaba un suéter de cuello alto negro simple y pantalones negros, el uniforme no oficial de genios creativos en todas partes. «Señorita Reilly», dijo. Su voz era rasposa, producto de demasiados cigarrillos y demasiadas horas gritando direcciones a actores. «Gracias por venir, señor Bishop». «Gracias por invitarme», respondió Cassie, su voz más firme de lo que se sentía. Gesturó al vasto piso vacío. «La otra noche». Eso fue Libertango de Astor Piazzolla. Una pieza difícil. No solo la bailaste, la habitaste. Conozco la pieza, dijo ella. Claramente, respondió, un toque de sonrisa tocando sus labios. Pero fue más que eso.
Vi entrenamiento en tus movimientos. Fundamentos atléticos fuertes, pero con un núcleo emocional moderno, del tipo de entrenamiento que una institución específica es conocida por. Hizo una pausa, su mirada aguda y analítica. ¿La Academia Donovan, me equivoco? El aliento de Cassie se atrapó en su garganta. Sí, fui estudiante allí. Yo, no me gradué. Lo sé, dijo Bishop simplemente. Lo revisé. Cassandra Riley, la mejor de su clase por 3 años seguidos. Ganadora del Premio de Coreografía 2021. Y luego, en tu semestre final, desapareciste. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de ella en un círculo lento, como un depredador evaluando a su presa. El registro oficial dice que te retiraste por razones personales. Me interesan más las no oficiales. La franqueza de la pregunta la desarmó. Había pasado 4 años desviando esa pregunta con respuestas vagas que salvaban la cara, pero mirando a los ojos intensos del coreógrafo, sintió el impulso de decir la verdad. Mi padre, comenzó, su voz tranquila. Tenía un pequeño negocio de suministros de construcción en Brooklyn, un negocio familiar iniciado por mi abuelo. Era toda su vida. Puso todo lo que tenía en él. Tomó un aliento tembloroso, los recuerdos aún agudos y dolorosos. Tenía un contrato mayor con un desarrollador para un nuevo proyecto de condominios de lujo en el Waterfront. Era el mayor acuerdo de su carrera. Sacó préstamos, contrató personal extra, compró materiales. Todo dependía de eso. Y luego, 6 meses dentro del proyecto, el desarrollador se retiró. Citaron alguna laguna contractual oscura, un problema de zonificación que afirmaron que sus abogados acababan de descubrir. Era una mentira. Habían encontrado un proveedor más barato en el extranjero y querían romper el contrato sin penalización. Bishop había dejado de circular y escuchaba atentamente. Mi padre fue arruinado, continuó Cassie, su voz espesa con emoción. Perdió el negocio, nuestra casa, todo. El estrés desencadenó un ataque cardíaco masivo. Sobrevivió, pero nunca fue el mismo. Las facturas médicas eran astronómicas. Mi beca en Donovan cubría la matrícula, pero no cubría el alquiler o los nuevos costos de cuidado de mi madre. Así que abandoné. Comencé a trabajar, tomando cualquier empleo que pudiera, sirviendo mesas, catering, lo que pagara las facturas. Un silencio pesado se asentó en el estudio. Gregory Bishop la miró, su expresión suavizada por un destello de empatía. Había visto a cientos de jóvenes artistas esperanzados masticados y escupidos por las duras realidades de la vida. Esa es una carga pesada para una joven artista, dijo en voz baja. El talento requiere oxígeno para respirar. Es difícil encontrar algo cuando te estás ahogando. Hizo una pausa, luego preguntó la pregunta crucial. ¿Este desarrollador, quiénes eran? Cassie dudó. Nunca había pronunciado el nombre en voz alta en este contexto. Se sentía como darle poder a un demonio, pero le debía la historia completa. La compañía de desarrollo, dijo, su voz apenas un susurro, era una subsidiaria de Montgomery Corp. Gregory Bishop se congeló. La sangre drenó de su rostro, reemplazada por una mirada de comprensión horrorizada naciente. Montgomery Corp. El nombre colgaba en el aire entre ellos, de repente cargado con un nuevo significado terrible. La familia de Preston Montgomery, respiró. Sí, confirmó Cassie. No sabía quién era esa noche en la gala. No al principio. Solo era otro hombre rico arrogante en traje. Solo lo junté todo cuando vi su nombre completo en los artículos de noticias esta mañana. Preston Montgomery III. La ironía era tan espesa, tan cruel, que era casi asfixiante. El hombre cuya familia había destruido su sueño era el mismo hombre que, en un acto retorcido del destino, le había dado una oportunidad de reclamarlo. La crueldad cósmica era asombrosa. Bishop se hundió de vuelta en su taburete, pasando una mano por su cabello salvaje. Dios mío, murmuró. El universo tiene un sentido del humor enfermo. La miró y su mirada ya no era solo la de un director evaluando talento. Era algo más. Vio el panorama completo ahora. La prodigio oculta, la tragedia familiar, la colisión poética y brutal del pasado y el presente en ese salón. No era solo una buena historia. Era una epopeya. Era el tipo de drama humano crudo en el que había construido toda su carrera.
Estoy desarrollando un nuevo espectáculo, señorita Riley. Dijo, su voz recuperando su mando. Se llama Ecos. Es sobre los fantasmas del pasado y cómo moldean nuestro presente. El papel principal es una joven que lo pierde todo y tiene que luchar por volver a través de su arte. Es un papel exigente. Requiere una bailarina de habilidad técnica extraordinaria y profundidad emocional profunda. Se puso de pie y caminó hacia la pared de espejos, mirando su propio reflejo por un momento antes de girarse de vuelta hacia ella. He audicionado a más de 300 bailarinas en Nueva York, Londres y París, dijo. Aún no la he encontrado. Bloqueó sus ojos en los de Cassie, y el aire en la sala se volvió eléctrico con posibilidad. Creo que acabo de encontrarla sirviendo champán en una gala benéfica. Ofreció una sonrisa rara y genuina. No te estoy ofreciendo una audición, señorita Riley. Las audiciones son para personas de las que no estoy seguro. Te estoy ofreciendo el papel. Cassie se tambaleó, agarrando la barra de ballet para apoyo. El papel principal en una producción de Gregory Bishop en Broadway. Era el sueño, el imposible, ridículo, sueño muerto hace mucho siendo entregado en una bandeja de plata. Era demasiado, demasiado rápido. Yo, no he bailado seriamente en 4 años, balbuceó. Estoy fuera de práctica. No estoy en forma. El músculo tiene memoria. Bishop la cortó gentilmente. Y el alma también. Lo que vi en ese salón no fue solo técnica. Fueron 4 años de ira, dolor y lucha canalizados en 3 minutos de tango. Eso no se puede enseñar. No se puede fingir. Te pondremos en forma. Tenemos los mejores entrenadores, los mejores terapeutas físicos. Todo lo que necesito de ti es el fuego que vi la otra noche. Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. La pregunta es, ¿aún lo tienes? ¿Lo quieres? ¿Lo quería? Era como preguntarle a una persona hambrienta si quería un banquete. Era todo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Lágrimas de shock, alivio, terror, gratitud abrumadora. Asintió, incapaz de hablar. Bien, dijo Bishop, aplaudiendo bruscamente. Momento de emoción terminado. Esté aquí el lunes por la mañana, 6 de la mañana en punto. Tu nueva vida comienza entonces. Mientras Cassie salía del estudio y volvía a la luz dura de la ciudad, el mundo lucía diferente. El ruido del tráfico sonaba como una orquesta afinando. El cielo gris parecía lleno de promesa. Había entrado en ese estudio como una bailarina, una camarera, una víctima de las circunstancias. Salía como la protagonista de un espectáculo en Broadway. Tenía su vida de vuelta. Y ahora se daba cuenta de que tenía algo más también. Tenía poder. La historia ya no era solo sobre una camarera humillada. Era sobre la estrella del nuevo espectáculo de Gregory Bishop, una mujer cuyo pasado estaba inextricablemente y trágicamente ligado a la familia Montgomery. Y sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos que esta historia estaba lejos de terminar. La noticia de que Cassandra Riley había sido elegida como protagonista en el nuevo espectáculo de Broadway de Gregory Bishop golpeó a Montgomery Corp como un rayo. La historia, ya una pesadilla de relaciones públicas, se transformó en algo mucho más potente. Cassie ya no era solo la bailarina viral de la gala. Era una cenicienta de la vida real, una prodigio cuya historia de regreso hacía que el nombre Montgomery fuera sinónimo de villano. Las acciones de la compañía continuaron su caída mientras la narrativa se solidificaba. Los Montgomery no solo acosaban camareras, aplastaban sueños. En su oficina Penthouse, Preston Montgomery Jr. sabía que la estrategia del silencio había fallado. Se requería acción, rápida, decisiva y pública. Convocó a su hijo, que apareció luciendo como un fantasma en un traje de $1,000. Harás una disculpa pública, declaró Preston Jr., su voz desprovista de calidez. Deslizó una sola hoja de papel por el escritorio de caoba. Nuestro equipo de RP ha preparado una declaración. La leerás verbatim en una conferencia de prensa mañana. Preston 3 escaneó la página llena de jerga corporativa hueca. Esto es inútil, murmuró. Nadie lo creerá. La creencia no es el objetivo. Retorció su padre, su voz peligrosamente fría. El objetivo es crear un registro público de contrición. Es una maniobra de negocios, no un acto de conciencia.
tus sentimientos son irrelevantes. Tu único trabajo es lucir arrepentido y leer el guión. Frente al ultimátum gélido de su padre, Preston III dio un asentimiento hosco. Su vida pública había terminado. Esto era meramente el funeral. La conferencia de prensa fue un circo predecible. Preston III en el podio, una efigie andante de privilegio, y leyó la declaración en un monótono plano. No miró a los reporteros, sino a un punto fijo en la pared trasera, su entrega tan sin vida que las palabras profundamente lamento sonaban como un insulto. En el momento en que terminó, las preguntas estallaron como disparos. Señor Montgomery, ¿se ha disculpado personalmente con la señora Reilly?, gritó un reportero. ¿Es cierto que la compañía de su familia arruinó a su padre? Otro gritó, ignorando cada pregunta. Preston III fue sacado del escenario por seguridad, dejando un vacío de rabia y acusaciones sin respuesta. El veredicto de los medios fue instantáneo y brutal. Era una disculpa de cobarde, una actuación sin alma que solo profundizaba el desprecio público. En el estudio de Gregory Bishop, Cassie vio el espectáculo en una pequeña televisión durante un descanso. Cada músculo de su cuerpo gritaba por los rigores poco familiares de su primer día de entrenamiento. Pero ese dolor no era nada comparado con la ira fría que se asentó en su estómago mientras veía la actuación de Preston III. La disculpa era una mentira cuidadosamente construida, una curita colocada en la herida equivocada. Abordaba el reto, el momento fugaz de vergüenza pública, mientras ignoraba completamente la devastación colosal que alteraba la vida que su familia había causado a la suya. Eso para ellos aún era solo negocios. Las palabras huecas destinadas a silenciar la historia en cambio encendieron un fuego en Cassie. Por 4 años, había sido una víctima de sus negocios. Ahora tenía una voz. Bishop la observó, viendo el cambio en sus ojos de agotamiento a resolución firme. No necesitaba su aliento. Sacó su teléfono y marcó a la única persona que había tratado su historia con respeto desde el principio. Nate, dijo cuando el fotógrafo contestó. Es Cassandra Reilly. Estoy lista para hablar y quiero contar toda la historia. 2 días después, el artículo de seguimiento de Nate Crowe fue publicado en línea y fue una bomba. El titular en sí era una declaración de guerra, la deuda de la bailarina. Cassandra Reilly sobre el verdadero costo del imperio Montgomery. Guiada por las preguntas de Nate, Cassie no solo relató los eventos de la gala. Desenrolló toda la dolorosa historia. Con dignidad tranquila y devastadora, contó la historia de su padre, su próspero negocio y la laguna contractual depredadora y despiadada que Montgomery Corp había usado para destrozar sus vidas. No buscaba lástima o venganza. Solo estaba declarando los hechos, conectando la crueldad casual del hijo en la gala con la crueldad calculada del padre en la sala de juntas. El impacto fue sísmico. La narrativa ya no era sobre un matón rico obteniendo su merecido. Era una historia de malversación corporativa sistémica, de un imperio familiar construido sobre los restos de vidas más pequeñas. Deuda de la bailarina explotó en las redes sociales. Reguladores gubernamentales comenzaron a hacer consultas sobre el proyecto del waterfront mencionado en el artículo. El nombre Montgomery ahora era oficialmente tóxico. Solo en su penthouse, Preston Montgomery Jr. finalmente entendió el alcance de su error de cálculo. Esto ya no era una crisis de ERP que podía manejar. Cassandra Reilly, armada con nada más que su historia, había demostrado ser una adversaria más formidable que cualquier rival corporativo. Había pasado su vida creyendo que el dinero era poder. Pero ahora enfrentaba una verdad aterradora e inmutable. Una historia contada con valentía tenía un poder propio. Su hijo no había solo retado a una camarera a bailar. Había desatado la verdad. Al final, esto nunca fue solo sobre un baile. Fue sobre dignidad. La historia de Cassandra Reilly es un poderoso testamento del hecho de que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias o nombres familiares, sino en talento, resiliencia y el coraje de defender tu verdad. Un reto de $10,000 destinado a ser un acto de humillación pública se convirtió en el catalizador que expuso una podredumbre de arrogancia y reavivó un sueño que había sido injustamente extinguido. Cassie no solo robó el foco. Reclamó su vida, su arte y su voz, probando que la moneda más poderosa del mundo no es el dinero. Es la integridad. Preston Montgomery lo aprendió por las malas. Una lección que costó a la reputación de su familia mucho más de lo que cualquier propina podría valer.
Si el increíble viaje de Cassie de una artista olvidada a un símbolo de desafío te conmovió, por favor ayúdanos a compartir su historia dando like al video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para luchar por tus sueños. Y asegúrate de suscribirte y activar notificaciones para más historias verdaderas que importan. Queremos oír de ti. ¿Qué parte de la historia de Cassie resonó más contigo? Déjanos saber en los comentarios abajo.